Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, estamos en una clase más. El día de hoy vamos a seguir trabajando sobre el tema de magnitudes y medidas. Y para ello, como siempre, o estas fechas hemos estado preparando lo que viene siendo una pequeña presentación para dar un pequeño repaso a lo que viene siendo los temas que ya vimos con anterioridad, que realmente estamos haciéndolo de una manera mucho más light, más sencilla, pero también más efectiva, creo yo. Entonces, nosotros ya hemos visto, caray, permítame, se ha trabado, venga, no pasa nada, que algo que es muy importante, primero que tengo que empezar a aclarar. Nosotros la vez pasada estuvimos cambiando y es muy importante que lo recuerden, de unidades de volumen a unidades de capacidad. Recordemos que el volumen se mide en metros y la capacidad se mide en litros, ¿no? Y entonces estábamos viendo que hay una equivalencia de los decímetros cúbicos a los litros, que un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces, no nos vayamos a confundir un poquito con este tema. Es importante, por ejemplo, que lo que estamos viendo aquí eh, no se nos confunda, ¿no? Porque luego de repente vamos a hacer unas conversiones y sobre otros sistemas que quizás pueda confundirnos, pero de momento, venga, que estén muy tranquilos, ¿no? Vamos a ver que vamos a ver sobre el sistema métrico decimal y sobre el sistema de medida inglés, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Para esto, nosotros debemos entender que tenemos medidas de longitud, masa y volumen. Estarán de acuerdo que entre las de longitud, pues tenemos el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, el centímetro y milímetro, ¿no? O sea que tenemos como unidades básicas, tenemos estas, ¿no? Con longitud. Lo mismo pasaría con lo que es eh, bueno, que no sé por qué dice volumen, bueno, capacidad, eh, bueno, que así lo reconozco, por eso algunas gentes se confunden a la hora de que dicen capacidad y volumen. Bueno, es volumen porque podemos transformar de centímetros cúbicos a litros, ¿no? Por eso viene así. Pero sí, no hay una manera específica para aclarar esa medida, ¿no? Que es la capacidad también para que no se vayan a confundir. Si se oiga, profe, si usted dijo que el volumen es una medida se mide en metros y ¿por qué lo tiene el volumen que el volumen no tiene litros? Porque puedo cambiar de metros cúbicos a volumen, no sé soy la capacidad a litros, ¿no? Esa capacidad. Existe una relación entre estas dos, pero lo importante aquí es que tenemos una unidad para medir lo que viene siendo eh, que en este caso lo vamos a poner como volumen, que es el litro, ¿no? Y también de masa, que vamos a ver, utilizar el gramo, y que tengo múltiplos y submúltiplos, ¿no? O sea, tengo hacia arriba y tengo hacia abajo, tomando nuestra medida central, la principal. Y existen diferentes maneras de hacerlo. Entonces, mientras yo esté haciendo conversiones entre la misma, por ejemplo, las mismas tipos de medidas, por ejemplo, en este caso del metro, si yo quiero bajar, o sea, si yo tengo un metro y quiero convertirlo a decímetro, pues tengo que multiplicarlo por 10. Al igual, si yo tengo un litro y quiero cambiarlo a decilitro, tengo que multiplicarlo por 10. Igual un gramo a un decigramo tengo que multiplicarlo por 10. Pero si yo quisiera convertir de hacia arriba, pues por ejemplo, de gramo a un kilogramo, pues tendría que multiplicarlo por 10. Cada escalón que yo esté dando va a ser 10, ¿no? Y por eso aquí la característica que nos dicen que nuestro sistema es un métrico decimal, porque también está basado en las potencias de 10, ¿no? Entonces, este es el por qué por 10, porque cuando convertimos también de metros cúbicos
a litros, también es el por qué, ¿sí? Y hay una razón de ser de todo esto, ¿no? Pero no solamente existe estos tipos de medidas que nosotros tenemos aquí, sino que también tenemos el sistema inglés que utilizan otro tipo de medidas. Aquí dice que nuestro sistema de medidas recibe el nombre de sistema métrico decimal, ¿sí? Y ya que está basado en el metro, nosotros nos basamos mucho en el metro. Si se fijan, cuando hicimos la conversión del metro a litros, ustedes vieron que también está esa relación, ¿no? Pero que se hace en metros. Y obviamente el gramo para medidas de peso y masa y el litro para medidas de capacidad. Esto sí es bueno, más claro, más específico, ¿no? Y todos son múltiplos y son múltiplos que tenemos, ¿no? Porque también tenemos que son múltiplos que están relacionados entre sí y ya sabemos que su relación es el 10, ¿no? Y podemos hacer potencias de 10 para hacer conversiones de uno a otro. Mientras que vamos a encontrar que el sistema inglés es una medida que usan otros países, especialmente los países que hablan inglés, sí, que de habla inglesa, por ejemplo, que viene siendo Estados Unidos e Inglaterra, que suelen ellos utilizar este tipo de unidades y consisten son unidades no métricas que utilizan para medir. Entre esas unidades ellos utilizan, por ejemplo, de longitud, como la milla, la yarda, el pie, la pulgada. De medidas de masa utilizan la libra, la onza, la tonelada inglesa. Y, por ejemplo, de volumen utilizan la yarda cúbica. Si se fijan en yarda cúbica, esta es yarda y esta es una yarda cúbica. Es lo mismo decir que es un metro y un metro cúbico. ¿Por qué? Porque tienen una relación y el galón, ¿no? También tenemos onzas, podemos saber otras diferentes combinaciones. Podemos, por ejemplo, me parece que existen las yardas, por ejemplo, perdón, lo que vienen siendo las onzas en volumen, hay una conversión, al igual que en nuestro sistema, también existe una conversión en su sistema, muy parecido al de nosotros. Sin embargo, es un poco distinto, ¿no? Eso es algo que no nos enseña. Lo que a nosotros sí nos interesa es que nosotros podamos cambiar de nuestro sistema a su sistema. Y obviamente para hacer eso necesitamos realizar ciertas operaciones. Entonces, bueno, ¿cómo cambias? Pues hay una equivalencia. Es preciso que me aprenda todas las equivalencias, pues ese sería lo ideal, pero cuesta mucho trabajo, incluso a mí, saber, por ejemplo, cuánto equivale o recordar cuánto equivale una milla en metros, que una milla en metros es igual a 1609 metros aproximadamente, ¿no? Y como les digo, perdón, también podemos cambiar de millas a yardas, a pies y a pulgadas, también existe una relación, pero no la mostramos tanto en este curso, sin embargo, que sepan que sí existe. Entonces, por este lado, he visto, les he dicho cómo convertir de metros a millas y de millas a metros, por ejemplo. Para obtener el resultado de convertir de metro a milla, entonces, si se fijan, la milla es mayor que el metro, por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es para convertir de un metro a millas, pues tendría que dividir entre 1609, que es aproximadamente lo que equivale de una milla a un metro, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si yo quiero convertir de una milla a metro, es decir, que tengo una milla, para obtener el resultado, pues debemos multiplicar la milla por 1609. Es un resultado muy aproximado, digo, hay algunas pequeñas variaciones, incluso en algunos libros lo manejan con algunos numeritos diferentes, numeritos de más, numeritos de menos, eso se debe a un redondeo, pero porque no es exacto, no tenemos que pesar exactamente, pero exactamente no lo es. Entonces, venga, que para convertir de un sistema a otro, si se fijan, solamente tenemos que saber cuánto es el equivalente, ¿no? Y saber quién es más y quién es menos. Por ejemplo, yo sé que una milla es más grande que el metro, por lo tanto es cuando voy a dividir. Si la milla es más grande que el metro, entonces cuando yo quiera convertir de millas a metros voy a multiplicar. Esos son los pasos que nosotros tenemos que realizar y son las operaciones
operaciones básicas para hacer conversiones. La multiplicación y la división nos van a ayudar a encontrar nosotros los equivalentes en los diferentes sistemas que tenemos. Por ejemplo, tengo una libra y la quiero convertir a kilogramos. Si se fijan, aquí está un poco redondeado porque es 0.454. Dice, una libra es igual bueno, aquí tenemos 0.453. Entonces, fíjense que hay una relación en la que dice, para obtener el resultado, ¿cómo vamos a dividir el valor de la masa entre 2.205? ¿Por qué? Porque al parecer una libra es mayor que un kilogramo. Entonces, como la libra es mayor, cuando yo convierta de libra a kilogramo, lo tengo que dividir. Pero como caso contrario, de que el kilogramo es más pequeño que la libra. Sí, entonces, ¿quién es más pequeño y quién es más grande? Es aquí donde yo debo de estar reflexionando sobre lo que tengo que hacer. Y para multiplicar un kilogramo, para convertirlo a libra, yo tengo que hacer una multiplicación eh, de los kilogramos que son por aproximadamente 2.205, que se fijan que es muy parecido. Aquí está redondeado, aquí está más largo, acá está redondeado, pero si se fijan, esta es la diferencia, ¿no? Entonces, yo estoy convirtiendo de libra a kilogramo, de kilogramo a libra una vez más, que es lo que tendría que hacer. Y aplicamos la reversibilidad. Por ejemplo, si yo les dijera que 0.4535 kilogramos, ¿cuántas libras son? Pues aquí lo estoy dividiendo para regresar para acá, tendría que hacer la operación contraria. Entonces, si estoy dividiendo, pues lo que tengo que hacer es multiplicar. Y ya por último viene lo que viene siendo el litro y un galón estadounidense, que viene siendo que, si se fijan, lo que viene siendo el equivalente es de un galón, equivale a 3 puntos, aquí varía un poquito, no sé si aquí fue un pequeño error, pero es 3.785. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién es más grande y quién es más pequeño? Si se fija, el litro es más grande de lo que viene siendo el galón. Por lo tanto, para obtener el resultado de cuántos equivale un litro a galones, pues tengo que dividir el valor entre 3.7885, que es el equivalente, y para convertir de un galón estadounidense a litros, como el litro es mayor, lo que tengo que hacer es la operación contraria, que viene siendo multiplicar 3.785, ¿no? Por un galón para saber cuántos litros, ¿no? Entonces, si se fijan, hacemos las operaciones contrarias cuando tenemos que hacer, bueno, de una medida a otra o de otra medida a otra, ¿no? Y siempre tenemos que ver, bueno, pues quién en realidad es más grande y quién es más pequeño, ¿no? Entonces, si hay un número que nos van a dar, que es como una constante que no va a cambiar, pero eso lo podemos obtener de una tabla, ¿sí? Entonces, ya nada más para terminar, nomás me queda poner lo que es el reto, que es de convertir 2 metros por ejemplo, en yardas, en pulgadas y pies, convertir 3 kilogramos en libras y onzas, ¿sí? Y convertir 1.5 litros en galones y en yardas cúbicas. Aquí ese es el de las yardas cúbicas, quizás es un poquito más complicado, ¿no? Que existe una manera de convertir los galones a yardas, perdón, los litros a yardas cúbicas. ¿Por qué? Porque puedo convertir los litros a decilitros y los decilitros, los decilitros cúbicos, los decímetros cúbicos los puedo convertir a yardas porque puedo convertir decímetros cúbicos a metros y los metros cúbicos los puedo convertir a yardas cúbicas, ¿no? Así de sencillo. Parece mucho trabajo, pero realmente sí es posible. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ese es nuestro reto. Esperemos que ustedes puedan lograr hacer este reto. Sí es un poco más complicado que los demás, pero aquí sí tenemos que ponerle mucha atención a lo que estamos haciendo. ¿Sale? Entonces eso sería todo de mi parte y nos vemos en una próxima. Hasta luego.